La ventaja de tener la oportunidad de comunicar es que podemos salir a buscar aquellas cosas positivas para compartirlas con los demás. Este caballero es un filósofo, politólogo, escritor, educador, cantautor y comunicador. Yo diría que es un excelente educador. Tiene la capacidad de llegar a los demás a través de diversas plataformas y qué bueno que lo hace y que no se cansa para que este país, que está tan ávido de personas que presenten lo positivo, pues puedan hacerlo. Muchas gracias, Rafael. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Y Entonces. ¿Qué ha significado para Rafael Álvarez dedicarse a ayudar a los demás, a educar, a comunicar, a transmitir conocimientos y enseñar a la gente que esta es una herramienta fundamental? ¿Qué ha significado eso en la vida suya? Y de nuevo, gracias por estar aquí. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor porque yo creo que la vida a mí me ha dado más de lo que yo he podido merecer, en el sentido de que yo solía ver a Taina Gotró por televisión Oh, y en, en diferentes espacios. Y como que yo nunca en la vida pensé que iba a tener el espacio de poder estar aquí y conversar con Taina. wow. Así que agradezco sobremanera esta invitación. De hecho, cuando Ofir me habló, yo dije, ¿en serio? ¿Taina otro? Sí, Ay, no, pero no hay señor. problema de inmediato. Mira, yo creo que en primer lugar hay un punto importante de mi vida que es importante decirlo. Y es que yo fui seminarista. Eh, Iba a ser sacerdote, duré 11 años en el seminario. Wow. Eh, yo creo que la última generación que tuvo contacto directo con la generación que aquí luchaba por ideales, llámese la década de los 60, 70, 80, 90, yo creo que fue la mía. Nosotros tenemos un punto como, tenemos una parte de esa generación y una parte de la generación contemporánea en la que la sociedad prácticamente el tema por lo social no tiene ya esa misma relevancia. Entonces, debo decir que siempre desde mi familia completa, siempre ha tenido un sentido de compromiso social. Nosotros, mis hermanos, pertenecían a los clubes sociales que se hacían. Yo crecí mirando eso, crecí mirándola a ellos luchando por resolver problemáticas sociales, por muchísimos problemas que habían en la comunidad. Entonces, yo de alguna manera heredo eso de mis hermanos, que dicho sea de paso, hay dos que me acompañan aquí en este momento, porque yo le pedí que estuvieran en el sentido de que ellos, yo nunca se lo he dicho, pero ellos fueron una influencia muy importante en mi vida, Wow. eh, porque son de mis hermanos mayores. Entonces yo crecí mirándolo a ellos en eso. Por consiguiente, debo decir que también justamente el compromiso social y la pasión por el compromiso social fue lo que me llevó a entrar al seminario. Ahí duré 11 años y bueno, después entendí que incluso mirando y analizando la sociedad, el cambio que había experimentado la sociedad, también de alguna manera lo fue experimentando la iglesia. Y lamentablemente hay que decir que también la iglesia se ha ido como retirando un poco del compromiso social y han ido concentrando más la práctica en la administración de sacramentos. Eh, sí, dar un retiro, un grupo aquí, un grupo allí, pero ese compromiso social que veíamos antes ya no es igual. Y justamente eso me llevó a luego abandonar el seminario. Y entonces de ahí es de donde viene. Entonces generalmente quienes hemos pasado por la vida sacerdotal, quienes hemos pasado por un seminario, casi siempre terminamos dedicándonos a la educación, precisamente porque
uno nunca se desprende del compromiso social. Y entonces educar es una manera de uno aportar en la sociedad en la que estamos y sobre todo cuando ya uno ha asumido un sistema de valores que viene desde la familia, desde la iglesia, ese compromiso con lo ético, con lo moral, ese compromiso con las cosas porque estén bien hechas. Entonces, a partir de ahí, es que entiendo que he tenido como eso es todo lo que de alguna manera me influenció para hoy hacer lo que estoy haciendo. Forma parte usted de la comunicación moderna en República Dominicana. Tiene la oportunidad de conectar con aquellas radioescuchas, televidentes, de personas que pues de una u otra manera pues lo hacen quizás de una forma más relajada, con bromas, etcétera. Y usted logró precisamente enseñar a la gente a que aprenda con Rafael de una manera sencilla, llana, y eso creo que tiene un valor inmenso, porque estamos hablando de una época donde la gente no lee, donde la gente no escucha a Rafael, donde la gente no se detiene ni siquiera a evaluar lo que le perjudica o le beneficie. Sencillamente siguen caminando de una manera rápida sin evaluar nada. Y usted lograr hacer ese clic con esas nuevas generaciones, yo creo que tiene muchísimo valor. ¿Le ha resultado muy difícil hacerlo antes de comenzar con este método o fue producto de la práctica el llegar aquí? Mire, ahí vuelvo otra vez a la época de los clubes sociales. Eh, Cuando yo estudié en el seminario, una de la primera carrera que nosotros hacemos es filosofía. Y la filosofía procura siempre el porqué de las cosas, Exacto. cuestionar la realidad. Entonces, en la búsqueda del porqué de las cosas, generalmente yo no me detenía solamente en lo que a mí me decían en la clase, sino que, por ejemplo, yo siempre desde pequeño cultivé la manera de sentarme a conversar con la gente mayor, con los adultos. Y entonces ellos me hacían una serie de historias bueno, yo siempre he dicho que con lo que hace la gente que cuando no tiene una información del porqué de las cosas, se la inventa, Así ya es, sea para explicarle a sus vástagos o explicarle a sus así es, miedos. así es. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas yo las fui guardando de alguna manera. Y ya una vez tuve la oportunidad, empiezo a investigar de dónde todo esto que la gente me decía, todo eso que la gente mayores me decían, qué tan cierto era, de dónde venía, por qué ellos creaban este tipo de historias. Y eso me permitió entonces que yo, al momento de leer y de estudiar, solía entrar en detalles que generalmente a la gente no se le dice. Y justamente esos detalles son los que terminaron llamando la atención. Porque, por ejemplo, cuando yo hablé de por qué, con quiénes nos enseñaron a nosotros a bañar y por qué el dominicano no se bañaba, por qué tenían un refrán que decía que la cáscara conserva el palo para no bañarse. Entonces, la gente se extraña cuando dice, bueno, nosotros nos enseñaron a bañarnos los norteamericanos con la primera invasión de 1916. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, ¿y por qué no se bañaban? Bueno, nosotros fuimos colonizados por países europeos y en el periodo histórico que se conoce como la Edad Media, la gente se bañaba era una y dos veces al año. O sea, el baño no estaba dentro de la costumbre de la gente. Al punto de que cuando aquí llegaron los colonizadores, una de las cosas que le informaron a la reina como preocupación es que aquí los indígenas se bañaban demasiado. Y la reina emitió un documento prohibiéndole a los indígenas bañarse. Ay, ya, ya. Y la razón por eso es porque se entendía de que si tú te bañabas demasiado, se te abrían los poros y por ahí te entraban los malos espíritus. De hecho, en la Edad Media, la iglesia condenó el baño. Ahora bien, mucha gente, entonces, cuando uno entra en ese tipo de detalles, obviamente llama la atención.
Un buen día que yo estaba en mi casa, honestamente, no tenía voluntad de ponerme a leer, y yo había leído, ya había investigado por qué se le llama concho al transporte público intraurbano de la capital. Entonces, yo tomé eso y se lo envié a una serie de contactos y de amigos que tenía sus números, se los envié por WhatsApp. Y la reacción que eso generó, yo no me lo esperaba, honestamente. Y entre las personas a quien yo le envié eso, fue a Hochi-san. Y Hochi me responde para atrás diciéndome, oye, qué interesante está eso. Hay un sobrino mío que me dice, mira, ¿y por qué tú no haces eso como diario de enviar ese tipo de curiosidad? Y de ahí yo comencé a hacer ese tipo de cosas y diario yo enviaba una cápsula nueva. Y es Peñasuazo, el merenguero, que me dice un día, Rafael, ¿por qué tú no haces con eso un Instagram? Y habla con nosotros, los que somos amigos tuyos, y que te hagamos algún tipo de, de video. Tú nos mandas la historia a nosotros y nosotros te la grabamos. Lo que más lejos yo tenía que un día yo llegar a la emisora, a Sol, yo me encuentro con Hochi Santos. Y Hochi me dice, mira, eso que tú estás haciendo me está llamando la atención, me está gustando, yo creo que podemos hacer algo con eso. Y Hochi Santos me dice algo así, yo dije, oh, ¿cómo Hochi? Y un buen día, entonces yo, otra vez dentro de mis cápsulas, envié de dónde venía, por qué le llaman a la gente la expresión de estar en olla cuando no tienen dinero o algo por el estilo. Y ahí es cuando ya Hochi me dice, mira Rafael, no, ven al programa y vamos a hablar de eso. Fui un día al programa, el programa de Hochi es de 5 a 8:30 de la noche. Y ese primer día que yo fui al programa de Hochi Santos se extendió conmigo de 5 a 7 de la noche. Eh, Todo el mundo sabe lo que significa 2 horas en un programa como ese. Así Y es. la gente empezó a llamar y hacían preguntas y de todo. Entonces, ahí volvía yo a sacar lo que yo hablaba con la gente en mi infancia, mi adolescencia, con los campesinos y con la gente mayor. Y de ahí para allá, a la gente empezó, después ahí yo empecé a aportar datos que generalmente a la gente dicen, y mucha gente me dice, ¿por qué eso no lo enseñan en la escuela? Yo no, es que eso está en muchos libros. Yo creo, Taina, que aquí hay que actualizar los libros de historia, porque, por Totalmente. ejemplo, nosotros seguimos enseñando en los liceos y en las escuelas lo mismo que a nosotros nos enseñaron en mi generación y quizá posiblemente en la suya. Entonces, hay muchas investigaciones que han ido surgiendo Claro. que no la tienen contemplada en el currículum dominicano. Sí. Entonces, mucha gente le pregunta a uno, ¿y por qué en la escuela no le enseñan eso? Bueno, es que a ti te siguen enseñando lo mismo que aprendimos nosotros en ese tiempo. Así es. Eh, yo leí un libro de un historiador de Santiago, Orlando Hinoa, y Orlando me envió un libro que tituló Breve Historia de la República Dominicana. Me lo chequeó. Y leyendo ese libro, me encuentro una serie de datos que da Orlando Hinoa, por ejemplo, del conflicto que hubo entre Colón y los hermanos Pinzón cuando llegaron a Cuba. Y cuando llegaron a Cuba, como ya en San Salvador, Guananí, Ahora era esa mismo. parte donde llegan Mm, primero, ujú. buscaron unos cuantos indígenas que le hicieron una especie de un croquis, por señas hablando, para decirle la zona por donde había más oro. Cuando ellos llegan a Cuba, los hermanos Pinzón, que estaban al frente de 2 de las embarcaciones, le dicen a Colón, Colón, mira, nosotros necesitamos que ya nosotros vayamos derecho hasta donde nos están indicando esta gente, que es donde nosotros vamos a encontrar oro, porque ya ellos estaban, cuando ellos vieron que tenían pendientes de oro y todo eso, esta gente, que una vez eso le llamó la atención. Colón no le hizo caso en ese momento y en ello hubo un conflicto y se separaron. Y los hermanos Pinzón decidieron irse solos por otro lado. Y por eso es que Colón llega a nuestra isla solo con 2 embarcaciones. Una de ellas se le naufragó, como ya sabemos, pero entonces Colón quedó con una sola embarcación. Por eso fue que tuvo que inventar lo del fuerte de la Navidad para él poder regresar otra vez a España, porque no podía con una sola
sola cuando ya, entonces, ese tipo de cosas, si ya hay historiadores como Orlando Hinoa que lo han investigado, entonces hay que actualizarlos en los libros nuestros, porque son detalles que luego la gente dice, ¿y por qué eso no me lo dicen en la escuela? No, es que seguimos enseñando lo mismo de hace 60 y 70 años atrás. Una pequeña pausa, regresamos en breve. Existe una disciplina, una ciencia, que es conocida como la paremiología. La paremiología es la ciencia que estudia los refranes, los dichos, los aforismos, los proverbios, etc. Y hay una diferencia entre refrán, proverbio y dicho. El proverbio es una máxima breve que generalmente tiene un sentido religioso. El refrán es también una máxima que tiene un sentido cultural. Y el dicho es una frase que simplemente la decimos puede ser una cita de algún autor o algo por el estilo, pero no es lo mismo que un refrán. Amigos, les recomiendo este libro, Memorias del Sancocho, de mi querido Rafael Álvarez. Es un libro que recoge muchos temas folclóricos de la dominicanidad y de verdad que está muy entretenido. Usted que es un hombre que, si es dominicano, quiere recordar cosas de nuestro país. Si no es dominicano y quiere conocer cosas de la República Dominicana, debe leer Memorias del Sancocho. Está en Amazon y en Centro Cuesta del Libro. Ya lo saben, Memorias del Sancocho. Yo se lo recomiendo. Hablamos con Rafael Álvarez. Aprendamos con Rafael. Realmente el tener la oportunidad de certificarse en buenos centros académicos, estudiar, observar, informarse, es un beneficio para todos los demás, principalmente los que nos escuchan. Este caballero tiene en su haber 3 libros escritos y publicados. Estamos hablando, señores, que tener la oportunidad de tener una persona como él, que de una u otra manera nos ayude a aprender cosas, principalmente a los más jóvenes, a los que a veces no cuestionan, o que si cuestionan, tal vez no consigan cómo de una u otra manera llegar a una información veraz, certera. No se canse nunca, Rafael, porque yo sé que hacer estas cosas que usted hace deja mucha satisfacción personal, pero no mucha desde el punto de vista económico. Y tenemos que vivir y no solamente, como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí diríamos incluso más, necesitamos mantenernos para poder hacer cosas, pero no se canse, de verdad que no se canse. Usted hablaba de que heredó de sus hermanos mayores ese compromiso social al que quizás usted, por su edad, no llegó a vivirlo de manera militante, pero a través de sus hermanos mayores sí lo vivió. Eso habla mucho precisamente de lo que usted hace al día de hoy. Rafael, ¿qué podremos esperar en los próximos años en relación a Rafael Álvarez? Bueno, mira, justamente ahora en noviembre se va a cumplir un año de que falleció mi hermano menor. Entonces, mi hermano, aunque era un muchacho joven, eh, era muy querido. Yo estoy justamente ahora aquí en Cedicos, en mi pueblo. Mi hermano era muy querido aquí en el pueblo y nosotros decidimos hacer una fundación con el nombre de mi hermano. Se llama Fundación Janel Álvarez. La intención de esta fundación es nosotros poder hacer un trabajo social por el pueblo de Cedicos. Y aquí vuelvo al origen. O sea, independientemente de cómo ha evolucionado el tiempo, el tema del compromiso social en nosotros nunca ha desaparecido.
Y de hecho le decía que aquí me acompañan dos de mis hermanos. Yo no sé si quizás podrían salir en la Claro que cámara. sí, usted tiene Eh, derecho, que claro. yo le decía que de ellos prácticamente yo aprendí de uno tener preocupación por los problemas de la sociedad, porque prácticamente yo crecí viéndolo a ellos en luchas sociales. Y entonces ese mismo sentimiento no ha desaparecido al día de hoy. Entonces, debo decir lamentablemente que hay muchas situaciones que se están dando en Cebicos. Cuando se hizo la publicidad aquella de Somos un pueblo que canta, la de la provincia de Montecristi, la señora comenzaba diciendo, mi pueblo sigue siendo mi pueblo, no ha perdido su identidad. Lamentablemente, Cebicos ya no es nuestro pueblo, que nosotros crecimos y conocimos. Porque nosotros crecimos en un pueblo que era considerado uno de los pueblos más tranquilos del país Wow. y al mismo tiempo uno de los pueblos más limpios del país. Wow. Todavía el tema de ser un pueblo limpio, de alguna manera lo conservamos, pero el de ser el pueblo más tranquilo del país, ya no. Ya igual que como está en el país, lamentablemente aquí han metido el tema de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa preocupación todavía por la juventud que va creciendo, por la niñez, y entonces hemos decidido aprovechar el tema y para poder también mantener el recuerdo y el legado de nuestro hermano. Entonces decidimos hacer esa fundación. Déjeme girar porque, mire, para que vea, aquí están mis hermanos. Hola, Este, mis respetos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Wow. y el otro es mi hermano Leoncio. Leoncio es el hermano mayor de los varones, porque nosotros somos 13 hermanos. Wow. Eh, sí, y Teófilo es también de los hermanos mayores. Entonces, eh, ellos tenían un club llamado Los Dinámicos en Acción. Wow. Entonces, aquí en la época en la que ellos eran más jóvenes, por ejemplo, aquí había prostíbulos. Ellos lucharon para que los prostíbulos desaparecieran de, de las comunidades, lugares de bebidas donde en ocasiones permitían a menores. Ellos lucharon para que eso no sucediera, etcétera, etcétera. Hay muchas reivindicaciones aquí en Cebicos que también se debe al trabajo que no solo ellos hicieron, sino otros jóvenes, cuando se estaba luchando porque se construyera una carretera que por fin se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que muchas de las cosas que tienen los pueblos de este país han sido el resultado de demandas y de luchas sociales por personas que de alguna manera siempre han visto solamente el único fin de querer servir a la sociedad y de que poder dejar una sociedad mejor. Y es lo que queremos hacer a raíz de esta fundación. Nosotros, Cebicos, lamentablemente es un país que todavía está dentro de los países de índice de desarrollo humano bajo. El tema, hay pocas posibilidades de empleo, la gente tiene que emigrar para otros lugares. Entendemos nosotros que a través de poder fortalecer el tema de las competencias blandas, nos puede ayudar, pero también el aspecto técnico. Aquí existe un centro de enseñanza técnico, pero por ejemplo, hay cosas que no la incluyen, no la abarcan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de emprendedurismo, de cómo la gente puede aprender a crear y a generar, quizás, no diríamos que riquezas cuantiosas, pero por lo menos que te ayude a Claro. tener una cierta estabilidad y calidad de vida en una población como esta donde hay tanta limitación en referente al empleo, donde hay tanta limitación en el tema de la generación de ingresos, los estudiantes tienen que trasladarse a Cotuí, que es el casco municipal, para terminar una carrera. Eso hace que muchos en el camino se cansen, Claro. deserten, decidan dedicarse a otras cosas. Entonces queremos trabajar el tema sobre todo de la educación. Pero en ese tema de la educación, si bien nosotros queremos trabajar todo lo que tenga que ver con el área de emprendedurismo, de la generación
de ideas que conlleven quizás a que las personas pudiesen empezar en un proyecto económico, algo por el estilo. También la otra parte que no queremos dejar de trabajar es el tema de la educación ciudadana y el compromiso ciudadano. Entendemos que en la medida o hasta que no se dé una conciencia real de que nosotros no solo tenemos derechos, sino que también tenemos deberes, de que debemos aprender a conocer nuestras leyes, porque hay una diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. En el pecado venial, usted peca, pero no es consciente de que lo que está haciendo es un pecado. Pero el pecado mortal es cuando usted peca consciente de que lo que está haciendo es pecado y lo hace con la deliberación de querer pecar. Entonces, si en la medida que nosotros como ciudadanos vamos empoderándonos, conociendo nuestras leyes, conociendo nuestros derechos, pero también nuestros deberes, nuestros compromisos, ya el pecado usted lo cometerá si quiere hacerlo. No ahora lo puede alegar al desconocimiento. Así mismo es. Los libros suyos, ¿dónde los podemos conseguir? Estamos hablando de vivencias en broma y en serio, La Sociedad de la Nada y su libro más reciente, Memorias del Sancocho. Me llamó mucho la atención. ¿Dónde se pueden Sí. conseguir sus libros, don Rafael? Bueno, primero, ese libro, el más reciente, que es Memorias del Sancocho, lo vamos a tener el 8 de este mes de noviembre, el próximo viernes. Lo vamos a presentar en la Feria del Libro a las 8 de la noche, que ojalá usted pueda asistir, porque ahí no solo vamos a presentar el libro, sino que vamos a tener todo un conversatorio, porque Memorias del Sancocho ha sido una investigación y una recopilación que yo he hecho de las cosas que he ido haciendo en Aprendo con Rafael. Entonces, ahí yo decidí incluir en ese libro el origen de la mayoría de dichos, vocablos, construcciones idiomáticas que dice el dominicano. De dónde vienen expresiones como cuando Cuca bailaba, la gatita de María Ramos, mejor que Lola, entre Luca y Juan Mejía, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio de Educación me solicitó específicamente la Dirección General de Educación Secundaria. Me solicitaron entonces tener un conversatorio respecto a este tema de la cultura y ahí vamos a tener también de venta el libro. Y aprovecho también su audiencia para decirles que quienes asistan van también, si quienes puedan adquirir el libro al mismo tiempo con eso, estarán contribuyendo con la Fundación Janel Álvarez, que es mi familia, mis hermanos y yo. Entonces hemos comenzado ya a crear y trabajar aquí en Cerritos. Allá estaremos con usted, seguro que sí. Yo espero que sí. Un mensaje. Un mensaje bueno. Déjenme decirle a mis hermanos que, déjenme ver, muévanse un poquito más para acá, porque yo no quiero que esto último quizás sea un mensaje exclusivamente de Rafael, sino de nosotros, como la familia. Yo creo que de alguna manera hay que retomar el tema del compromiso social en la sociedad en la que estamos. Nosotros estamos en una sociedad que es muy individualista y la gente, este modelo de sociedad, va buscando salidas individuales a problemas colectivos. Si hay un problema con la energía eléctrica, yo me compro un inversor o una planta, pero la energía eléctrica sigue siendo un problema social. Hay problemas con el agua, yo me compro un tinaco, me compro una cisterna, pero el problema del agua sigue siendo un problema social. Y por ejemplo, en Cerritos tenemos problemas conjuntamente con esos dos componentes. Entonces, de alguna manera, hay que retomar ese compromiso social para tratar de buscar salida colectiva a los problemas colectivos. Entonces, decía que me interesaba que ellos dos aparecieran, se vieran, porque como dije, en mi caso, yo heredé ese compromiso social fundamentalmente de ellos. Entonces, yo creo que las generaciones que en estos momentos también me siguen, ojalá que también vean aquí el mensaje y también vean en el trabajo que nosotros hacemos ese sentido del compromiso
sociales, para que la sociedad mejore, cambie, se transforme y que al menos le dejemos a quienes nos sabrán de suceder, no solamente la deuda de los gobiernos, sino también el interés porque las cosas sean diferentes y mejores. Y entonces, los Álvarez, de casta le llega al galgo. Él bien lo ha dicho, lo que él tiene dentro de sus venas, la parte de la inyección, de ese compromiso social, lo heredó de esos hermanos mayores que tal vez en un momento determinado consideraron que ya no valía la pena seguir luchando o que ya le tocó y punto. Sin embargo, esa experiencia que le donaron a su hermanito menor, en este momento está sirviendo para muchos jóvenes que tal vez no tienen idea de cómo se fraguaron estas, de verdad, consideraciones de tanta importancia para nuestro país. Mis respetos para los tres, de verdad, y gracias, Rafael, por permitirme en medio de esta entrevista conocer a sus hermanos. Estaré con ustedes ahí el día de la puesta en circulación del libro y pueden contar conmigo para impulsar esa fundación en memoria de su hermano pequeño. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Me he sentido muy honrada de formar parte. Gracias. Nosotros también. Muchas gracias y siempre a sus órdenes, Susana. Wow. Y buenas. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esperamos que este programa del día de hoy haya sido de provecho y de agrado para todos ustedes. Pónganse la tarea de dejar su testamento. Es importante porque tal vez si usted hace una proyección, verá que no le gustaría que sus vástagos estuviesen luego discutiendo entre sí por asuntos materiales. ¿Aprendimos con Rafael? Sí, aprendimos con Rafael. Muchísimas gracias a Rafael Álvarez porque nos permitió ver el lado bueno de la vida a través de su formación académica y su experiencia familiar. La próxima semana de nuevo. Y entonces, buenas noches, muchas bendiciones.